Del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: Estos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. Que no pueda hacer con lo mío lo que yo quiero, ¿o vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar este episodio de una parábola que compara el reino de los cielos con este dueño de una viña que contrata a los trabajadores a distintas horas del día, al buena mañana, media tarde y al caer de la tarde. Y al final les termina pagando a todos el mismo precio, el mismo jornal, y lo hace comenzando pagándoles a los que solamente trabajaron 1 hora y termina pagándoles a los que soportaron el peso del día y del calor. Y entonces nosotros podríamos decir, es una injusticia la que el Señor ha cometido, porque ciertamente si quería recompensar a los que solamente trabajaron 1 hora, pues hubiera sido justo también que recompensara con un poquito más a los que trabajaron todo el día. Sin embargo, aquí no existe ningún tipo de injusticia, sino que el Señor explica claramente que el dueño de la viña dice: yo quiero hacer de lo mío lo que yo quiera. Y entonces, ¿por qué te enojas si al final tú no tenías ese denario y acordamos contigo de pagarte ese denario? Y entonces, queridos hermanos, fíjense que muchas veces nosotros caemos en una tentación, la tentación de buscar ser vanagloriado. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio que acabamos de escuchar? Significa que muchas veces cuando nosotros no sabemos manejar bien nuestros afectos, entonces vemos en la recompensa o vemos en la vanagloria aquel hecho de que nosotros somos reconocidos, de que nosotros somos aceptados. Y ahí es a donde nosotros también, queridos hermanos, cometemos un error, porque al final terminamos mendigando afectos o terminamos mendigando que según como yo me comporte en medio del mundo, así mido yo también la felicidad o si voy a estar bien en medio de la vida. Yo me recuerdo que una vez un sacerdote contaba una experiencia de el carácter que él tenía, ¿verdad? Y lo hacía muy libremente, muy entregado, y sabemos que el Señor pues también le inspiró mucho a este sacerdote. Y él decía que él a veces amanecía enojadísimo, amanecía sin quererle dirigir la palabra a nadie, cuando él iba a trabajar no le dirigía ni siquiera el saludo a veces a la gente con la que trabajaba con él, y eso fue creando quizás un ambiente un poquito duro de trabajar, porque decían: al Padre yo le tengo miedo y no me puedo acercar a él. Entonces este sacerdote con esa
con ese querer ser reconocido, con ese querer buscar los afectos, mendigar los afectos, uno de los sentimientos que le sobrevino por el mismo hecho de que también tenía un carácter muy fuerte fue el hecho de la soledad. Y empezó a sentirse muy pero muy solo, y esa soledad lo hacía enojarse todavía más. Entonces al final terminaba explotando, terminaba enojándose sin razón, la gente no entendía por qué él se enojaba, y eso lo fue alejando mucho y mucho de la gente, hasta que un día el sacerdote dijo: bueno, y a mí, ¿yo qué gano con estarme enojando de esta manera? ¿Yo qué gano con estar perdiendo lo que el Señor me quiere regalar, verdad? Y entonces hubo un cambio de actitud muy profundo. La cosa es que él después decía: si este cambio de actitud yo lo hubiera tenido antes, ¿cuánto bien no pudiera haber hecho en medio del mundo? Sin embargo, él decía que estando en oración y diciéndole eso al Señor, el Señor al final le inspiró en su corazón: tú llegaste al momento oportuno. Queridos hermanos, no importa cuánto tiempo o cuántos años nosotros hemos caminado en la vida cristiana, lo que importa es que cuando encontremos al Señor nos aferremos de Él, y el Señor tiene un regalo hermoso que darnos a cada uno, que es el reino de los cielos. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.